Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos ya para lo más fielmente posible transmitirles, trasladarles, informarles y opinarles sobre lo que es noticia en el día de hoy, con dos principios, la valentía y el rigor, porque hacerlo sin ellos, pues nos parece que eso es hacer telepedro. Y si quieren telepedros, como hay dos docenas, pues váyanse con alguna de esas. Y si quieren otra cosa, otro sabor, otra forma de hacer, vinculada con la libertad, vinculada con esa valentía y ese rigor, pues entonces aquí estamos nosotros dispuestos para servirles, a informarles de todo. Bueno, hoy vamos a empezar nuestro recorrido informativo con un contenido vinculable a Comunidad Solar, porque tenemos con nosotros a Ignacio Martí, que es director de marketing y comunicación de esta gran empresa Comunidad Solar, que ya forma parte de nuestra vida, porque nos ha revolucionado a nosotros los primeros, y por eso tenemos que ser consecuentes y preguntarle a propósito de ese autoconsumo remoto con baterías que nosotros ya disfrutamos. ¿Qué tal estamos, don Ignacio? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bueno, a ver si consigue usted explicarnos, que se entienda mejor que si lo cuento yo, esto de qué es el autoconsumo remoto, qué ventajas tiene el autoconsumo remoto con baterías, claro está. Sí, el autoconsumo remoto, como bien indica la palabra, es autosuministrarse la energía, pero en este caso, en vez de estar en el domicilio o en el local, está a cientos de kilómetros de distancia. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros desde Comunidad Solar creamos grandes parques solares y a partir de ahí el usuario lo que hace es comprar una participación de este parque. Pueden ser 3, 4 placas, dependiendo del consumo que haga cada una de las familias o de las empresas. A partir de ahí se suministra, se transporta esa energía a sus domicilios. Así de simple. Las baterías las tenemos tanto en el parque, pero también, dado a la última advertencia de Red Eléctrica, en la que dice que el sistema eléctrico está experimentando variaciones en la tensión y que eso supone un riesgo a lo que sería la estabilidad del suministro, lo que propone Comunidad Solar para prevenirse es meter también las baterías domésticas, las baterías en casa, que también comercializamos desde Comunidad Solar, y esto hace dos efectos. Uno, te previene por si hay algún corte de luz, y segundo, que te permite ahorrar porque almacena la energía en las horas más baratas y después puedes usarla en las horas más caras, que es por la noche. Eso es lo que significa que sea con batería, me imagino, ¿verdad? Y cuénteme una cosa, vamos a ver, esto del autoconsumo en remoto viene a solucionar el mal de muchos, que es que no dispongo de un tejado en el que poner mis propias placas solares, o no consigo que mi comunidad de propietarios imponer, porque hay unas votaciones allí que siempre ganan los que no quieren, ¿no? Exacto, justamente lo has definido muy bien. Date cuenta que el 70 al 80% de la población en España no tiene un tejado para poder tener energía solar, aunque quisiera. Incluso si tienes tejado pero vives en la zona norte de España y no es tan eficaz o no es tan eficiente instalarse placas por la inversión que esto supone, y como tú has dicho, la comunidad de vecinos que bueno, cada uno lidiará con la suya, ¿no? Y esto es muy complicado. Por lo tanto, esto lo que da esta solución, lo que da es justamente la facilidad de poder tener energía solar, tener tus propias placas, ser dueño de tu energía, pero en este caso es a distancia, en remoto. Y luego ya pues las compañías se entenderán para que a mí no me cobren por lo que me están cobrando ahora, sino que yo me aproveche bien de esas placas que son mías, en definitiva, ¿no? Exacto. Date cuenta que el coste de la energía es a cero, porque la energía la producen tus placas, que las has adquirido, las has comprado, y esto durante 40 años, que es la vida útil de las placas que tú has comprado. Eso no significa que la factura sea a coste cero, porque infelizmente hay otros cargos dentro de la factura, como puede ser el IVA, como puede ser el transporte, el peaje y otros impuestos, pero sí que puedes llegar a ahorrar hasta un 60% en la factura de la luz, e incluso en 40 años, por poner de media 4 placas y una factura de la luz media de 70 euros al mes, la energía a coste cero, estamos hablando de un 60%,
puedes ahorrarte en 40 años unos 13.000 euros. Bueno, ¿y hay alguna oferta especial para los espectadores? Sí, para la audiencia de Toro TV, Comunidad Solar ofrece un 5% de descuento porque premiamos a la audiencia de Toro TV porque es muy fiel, porque la verdad es que se interesa mucho y estamos muy contentos y un 5% metiendo el código en la página web en comunidadsolar.es, 5torotv, y ahí cualquier usuario o empresa podrá meter el código y hacer su cálculo personalizado y sabrá cuánto le cuestan los paneles y la energía solar. Bueno, como aquí hay tantas preguntas como seres humanos interesados por el proyecto, pues lo que yo diría es que no lo tengan en duda, llamen al 980 28 12, contacten por redes sociales, aunque la voz humana siempre es más esclarecedora, creo yo. Y el banderín de enganche, ¿qué tal va? El banderín de enganche muy bien, muy bien. Bueno. Sí. Sí, me alegro porque esta es una gran preocupación y a tratar de arreglarla, tratar de ofrecer expectativas, tratar de ofrecer ideas, eso siempre es bueno y siempre pues va a sacar a alguna gente del apuro, cosa que no sabe usted lo bien que nos sienta a los que estamos aquí cada día. Don Ignacio Martí, director de Marketing y de Comunicación de Comunidad Solar, le agradezco mucho estos minutos en el programa y que nos haya contado el proyecto. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Venga, hasta la próxima. Vamos a empezar nuestro recorrido. Estamos obligados a hacerlo así por las dificultades que está todavía planteando la dana conocida como Alice en el Levante español. Parece un juego de aquellos del ping-pong antiguos que la pelotita iba saltando de un lado al otro de la pantalla. Está en Mallorca, ahora está en Murcia, está en Menorca, ahora está en Alicante, está en no sé dónde y va cruzando esa parte del Mediterráneo, del litoral mediterráneo español. Ayer se produjeron impresionantes inundaciones. Eso que ven ahí es en rojo y en naranja, son las zonas pues más preocupantes en estos momentos, pero luego pues lo que esperábamos todos es que el viernes pasado, a lo mucho el sábado ya, esto pues hubiera cambiado y el sol estaría presente por ahí. Pues no, va la pelotita saltando de las Baleares al continente y del continente a las Baleares. Yo decía antes que las inundaciones en Tarragona han causado 18 heridos, uno de ellos graves porque cayó la del Pulpo. Cayó la del Pulpo como ha pasado pues, en Murcia, en el Mar Menor, ha pasado en Valencia, en Cullera, por ejemplo, en muchos lugares donde activaron el aviso rojo por lluvias de más de 100 litros en una hora. Eso pasó en el litoral sur de Valencia. Y en Murcia, pues también, si hacemos la suma de lo que ha caído, es tremendo y no para. Y pasan los días y ellos siguen con el mismo problema y con mucha preocupación, como comprenderán todos. Y además esto de las inundaciones, como tenemos una clase política que va a lo suyo y que lo que nos pase a nosotros les importa pues un comino, en general, no digo todos, pero en general un comino, pues eso es lo que hace que alguien aproveche todas estas cosas. Por ejemplo, Puigdemont. Puigdemont, el fugado de Waterloo, fíjate, un fugado le dice a uno, tampoco tiene mi cariño y mi simpatía, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le dice, ¿qué haces que no estás en tu puesto? En fin, como pueden leer, ¿dónde estaba realmente el presidente Illa? De verdad que mientras gran parte del país crecía la angustia y el sufrimiento, el presidente Illa se iba a Madrid a celebrar lo que nos une. Así es un grave error. En fin, bueno, no lo leo porque me entra la risa. La cuestión es, ¿cómo un fugado le va a reprochar a uno que está en Barcelona todos los días que se ha ido a Madrid el día de la Hispanidad porque le ha parecido oportuno y hay que aplaudirlo? Eso es lo que incomoda a Puigdemont. Que ella no estuviera en Tarragona con unas botas amarillas haciendo el paripé, eso es.
Y eso lo tiene que decir uno que está fugado, que está a no sé cuantísimos kilómetros y que no es capaz de venir aquí a arrimar el hombro a una costa de ser detenido. Este es el que tiene que venir a cuestionar pues los actos de un político en activo, como es el socialista Illa, pues como si fuera cualquier otro. La verdad que esto es una de las cosas más infumables que cabe imaginar. Solo faltaría que el guardián de nuestra ética fuera el Golfo de Puigdemont, que lleva 6 años viviendo de no se sabe quién. Ya nos enteraremos ya un día de quién pagaba la fiesta de Puigdemont. Bueno, vamos a nuestro recorrido informativo. Y antes de entrar en lo de Israel, quiero contarles lo que está pasando en Francia con Sarkozy, Nicolas Sarkozy, que fuera presidente de la República, como recordarán, y que tuvo una escandalera porque financió su partido en algunas elecciones con dinero pues un poco reprochable, un poco de mano retorcida, ¿no? Él no tuvo ninguna objeción, utilizó ese dinero, fue condenado por la Corte Penal de París y estaban en discusión en Francia. Hombre, tal vez una pulsera, tal vez, pues como ha sido presidente de la République, pues en un sitio, en su domicilio, bueno, con unas cortapisas, y acaba de decir el Tribunal Penal que lo condenó que ni hablar de todo eso, y que lo quiere en la cárcel y que lo quiere ya. Por eso Nicolás Sarkozy estará ahora Carla Bruni muy triste y muy compungida cantando una de esas cosas armoniosas pero tristes que a ella le gusta cantar, que le quieren en la cárcel a Nicolás Sarkozy el 21 de octubre, que se deje de zarandajas, que pa'lante con los faroles. Como decía Miguel Ángel Rodríguez, pa' dentro. Vamos ahora con la gran noticia del día, sin duda alguna, es el acuerdo de paz de Oriente Medio. El acuerdo de paz de Oriente Medio se ha firmado esta tarde en un balneario en Egipto con todo boato. Trump, que no se ha visto en una igual de triunfador internacional, de hombre de la paz, que decía a los que iban con él en el avión a Egipto, les decía, bueno, la semana que viene me voy a Ucrania y arreglo también lo de Ucrania. Esa es la foto de familia de los que estaban acompañando este proceso de paz, muchos de ellos tal vez sin merecerlo incluso, ¿no? El gran protagonista no podía ser otro, Trump, y al-Sisi, el presidente de Egipto, que es este que ven firmando el acuerdo, porque han tenido este papel directivo de evacuar consultas, este es Erdogan. Bueno, en fin, que los que han tenido más participación directa, el rey de Arabia Saudí, que también estaba presente, en algún rincón verán a uno que parece que va a chutar un córner y ese es Pedro Sánchez, no se olviden, que también ha querido estar por allí. Bueno, vamos a contarlo por su orden, porque esto del boato ha traído alguna imagen divertida, como el momento en el que se han estrechado la mano Trump y Pedro Sánchez. Luego lo vemos. Antes que eso, vamos a lo importante. Lo importante es que esta mañana, en 2 diferentes fases, Hamás liberaba a los 20 rehenes israelíes secuestrados, pero vivos, que mantenía en su poder. 730 y tantos días de secuestro. La entrega se produjo un poquito antes de los límites horarios previstos. Hay que decir que aquí hay un problema, y es que Hamás dice que solo devuelve los cuerpos de 4 de los fallecidos. En Israel esto, pues como es lógico, no habrá sentado bien. Y en el día de hoy, ya se están produciendo estas liberaciones, Israel tiene el compromiso de liberar a unos 2.000, en realidad son 1.896 presos de Hamás. No van a liberar a ninguno de los que participó directamente en la masacre del 7 de octubre. Y ahora vamos a escuchar algo de lo dicho por Trump en el Parlamento de Israel, en la Knesset, donde le han aplaudido 2 minutos y medio, una ovación cerradísima, aunque como en Israel hay una vida perfectamente democrática, 2 parlamentarios comunistas de la coalición árabe-israelí en el Parlamento, pues le han reprochado pues que colabore con el acuerdo de paz que viene a cerrar
creen ellos la investigación sobre el genocidio que pudo haber cometido Israel. ¿Qué ha dicho Trump? Este es un triunfo increíble para Israel y el mundo. Es un momento en el tiempo inusual. Es un momento en el tiempo brillante. Las futuras generaciones recordarán este día como el momento en el que todo empezó a cambiar. Y cambió a mejor. Como Estados Unidos ahora, esta será la edad dorada de Israel y la edad dorada de Oriente Medio. Y ahora vamos con lo que ha dicho Netanyahu, que no ha estado presente, ni Hamás ni Netanyahu han ido al acto formal de la firma al balneario egipcio, porque no, pues supongo que no se terminan de fiar o lo que sea, han preferido quedarse al margen y darle el protagonismo a Trump y al presidente egipcio. ¿Qué ha dicho Netanyahu? Pues que no ha tenido nunca Israel un amigo tan fuerte y tan bueno como Trump en la Casa Blanca. Amigos míos, esta es solo una lista parcial, pero sirve para demostrar lo que llevo diciendo una y otra vez. Donald Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Bueno, y aunque sea anecdótico y que no venga a cuento porque Pedro Sánchez ha tratado de colarse en la foto, pero sí que ha sido divertido el momento estelar en el que se han dado la mano. Y en primer lugar van a ver el tironazo que le mete Donald Trump, van a ver que Pedro Sánchez le deja con la palabra en la boca. Es hasta aquí normal, ¿no? Pero ahora viene el tironazo, que sorprende a Pedro Sánchez, que tiene la sonrisa prefijada y que ¡hala va! Tu minuto de gloria se ha terminado. Es difícil, ¿eh? Trump es un tío difícil, sobre todo en estas cortesías, porque este gesto de traer hacia sí al que está saludando lo hace con todo el mundo, lo hace como, esta es la repetición, ¿verdad? Esto es ja, 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 pero qué mal me ha sentado. Bueno, vamos a comentar el acuerdo de paz con un experto, con un verdadero experto, con Gustavo de Arístegui, diplomático y experto en relaciones internacionales. Don Gustavo, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme con vosotros. Nada, un placer. Vamos a ver, ¿qué le parece a usted el acuerdo de paz? ¿Qué escollos nos quedan por transitar hasta llegar a un punto de decir, bueno, esto ya pues va por buen camino? Pues la verdad tengo que decirle que me parece prácticamente un milagro. Yo llevo en esto desde que ingresé en la carrera diplomática en el 89 y antes, porque mi padre era embajador en el Líbano, o sea que puedo decir que desde que soy persona adulta a los 18 años no he hecho otra cosa que estar conectado con Oriente Medio y desde entonces hasta hoy no he vivido otra cosa que guerras, desgracias, muerte y destrucción, entre otras la de mi propio padre en la guerra del Líbano. Somos muy sensibles a estas cosas y obviamente tantos que tienen la crítica fácil, el desconocimiento a flor de piel, la ignorancia enciclopédica de quien cree saber todo y sabe muy poco o nada, son incapaces de ver más allá de las formas, del histrionismo, de la teatralidad, de un personaje que sin duda es esas cosas, pero es mucho más que eso. Donald Trump es un animal político y lo era desde que empezó a aparecer en los medios de comunicación. No estaba en política, estaba en el mundo empresarial, negociaba, tenía su reality show, tenía otras cosas, pero siempre tuvo una fascinación por la política. De hecho, cuando le preguntaron, siendo un hombre de menos de 40 años, si alguna vez se presentaría, dice, sí, es posible que lo haga y si lo hago seguro que ganaré. Y esto ha salido muchas veces en los medios de comunicación. Pero volviendo a lo sustancial, este acuerdo de paz es el primero importante desde el fallido de los acuerdos de Oslo del 93, ratificados en la Casa Blanca en el 94, que descarrilaron de manera dramática con el asesinato de Isaac Rabin en el 95 en Tel Aviv. A mí me gustaría decir que a mí me ha fascinado el discurso de Trump en la Knesset, no puedo decir otra cosa, porque si uno ve los extractos no entiende nada, invito a sus telespectadores a que lo vean entero, porque si no, no se va a entender lo que Trump ha hecho hoy. Y lo que ha hecho Trump hoy es que ha sido mucho más diplomático de lo que se le atribuye, ha mandado muchos recaditos a todo el mundo, incluido el propio primer ministro de Israel,
Le ha dicho, eres un tipo muy complicado, pero nos hemos acabado entendiendo porque no había otra salida, es decir, has hecho lo que he dado el puñetazo en la mesa que tenías que hacer, y ha mandado algunos recados muy, muy corajudos, en el corazón político de Israel. Primero, elogiar a países árabes y musulmanes por haber mediado de manera eficaz en esta tragedia. Dos, mencionar por nombre, el único, de hecho, país que mencionó por nombre, al Estado de Qatar, que ha sido determinante en las negociaciones y que es un poco la bicha de la derecha israelí y, por lo tanto, del gobierno que era su anfitrión. Tres, después de decir una cosa que es evidente, que Irán es un régimen abyecto que ha sembrado la muerte, el horror y el terror en Oriente Medio y en el mundo entero, no olvidemos Argentina, no olvidemos Madrid, el bar del descanso. No me canso, nunca mejor dicho, de mencionar el bar del descanso. Pero después, a renglón seguido, ha dicho de forma muy clara, mire, ustedes son un régimen terrible, pero yo tiendo la mano. Si ustedes quieren llegar a un acuerdo conmigo, adelante, llegaremos a un acuerdo. Eso dicho en el Parlamento israelí requiere un enorme coraje político. Y después les ha dicho unas cosas que son verdades como puños. Dice, bueno, ya está, Dice, tú vas a ser recordado más por lo que has dejado de hacer y por la paz que hemos construido juntos que por seguir matando. Y lo dijo así, repitiendo killing. Y después, a renglón seguido le dijo, si empleáis vuestro talento de defensa en construir infraestructuras, os salís del mapa. Y si además dejamos de gastar en misiles y en armas, y lo hacéis en colegios y en hospitales, no te cuento. Es decir, esto es un recadito para las Yolanda Díaz que dicen que este es un neocon. Bueno, pues acaba de decir una cosa que dicen ellos. Vamos a tratar de convertir el gasto de armas en gasto social. Increíble, ¿no? Completamente. Bueno, entonces, hemos visto a un país entero, Israel, pero a un Netanyahu entregado, que nunca ha tenido un amigo tan fiel y tan bueno como Trump en la Casa Blanca. En fin, no le pueden ir mejor las cosas a Trump. Tan bien le van que en el avión hacia Egipto ya iba diciendo, me voy a ir a Ucrania a ver si arreglo aquello también. Bueno, le mandó un recadito bastante serio a Putin en el discurso, sabiendo que hay gente que reprocha a los políticos que se olvidan que sus palabras trascienden al auditorio. Y entonces hay gente que dice que no se adapta nunca al auditorio y gente que solo se adapta al auditorio. Y hay gente que hace las dos cosas, y son muy pocos, este es uno. Porque él estaba pensando todo el tiempo en a los que tenía delante, en lo que tenía que decir, elogiando a quienes iba a ver posteriormente en Sharm el Sheikh y que fueron determinantes para el elogio, para cerrar el acuerdo de paz. Pero esto, sobre todo, lo que estaba es mandándole recados a todo el mundo, incluso a la oposición americana. Pero se lo mandó también a Putin. Y le dice, bueno, ahora, Vitkov, tienes que dedicarte a Rusia y Ucrania. Y bueno, ya sabes, si no aceptan, vamos a tener que tomar medidas muy serias. Y esto de los misiles Tomahawk no es ninguna broma. Si Estados Unidos le da misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, pueden llegar a cualquier parte de Rusia, a cualquier parte. No al extremo oriente, obviamente, pero depende desde donde los lancen. En todo caso, la precisión de un misil Tomahawk es extraordinaria. Y eso es una amenaza muy clara a Rusia, diciéndole se acabó la guerra, se acabó la broma, se acabó la fiesta. Te sientas en la mesa y vamos a terminar con esta guerra ahora mismo. Esta visualización, chocar manos de Sánchez con Trump, o de Trump con Sánchez, mejor dicho, no arregla nada de este mal momento de nuestras relaciones bilaterales, cuando parece que este señor Donald Trump, que en Europa no parece que no se mete mucho, que confunde una cosa con otra y tal, pero a España le tiene echado el ojito,
Ah, no, pero bueno, chicos, si lo dice cuando está hablando con el presidente de Finlandia, no el primer ministro, como se ha dicho, era el presidente. El presidente, que es un hombre de centro derecha, y además los poderes del presidente de Finlandia no son los poderes del presidente en Alemania o en otras repúblicas europeas. No son los del presidente de la República Francesa, pero no le anda muy a la zaga. Y en todo caso, sí nos ha mandado un recado muy claro. Somos los rezagados de la OTAN, pero él ha empezado a hacer ya la diferencia entre España y el gobierno de España. Sabe muy bien que este gobierno de España no va a durar toda la vida, que como mucho termina en el 2027, y cuando eso ocurra habrá un gobierno nuevo que tendrá que hacer muchas cosas para sacar a España del agujero reputacional en el que nos ha metido este gobierno. Pues sí. Don Gustavo de Ariztigueta, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y hasta siempre, porque esta es tu casa. Mil gracias, querido Javier. Un placer. Simplemente quiero repetir la frase de nuestro común amigo Carlos Herrera. Dice, que me citó a mí, me vas a perdonar que me autocite. Dice, esto es un estigma que no nos quitamos ni con la lejía del nuevo gobierno. Sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Vamos a este asunto que a mí me preocupa tanto de la droga, porque ¿qué misión puede tener un periodista preocupado por este asunto? Enseñarles ejemplos, imágenes de que lo llevamos muy mal, que hay que cambiar todo lo que se pueda, las sanciones, las condenas, todo. El tratamiento, los medios que tiene la Guardia Civil, la Policía Nacional, hacer juzgados específicos, profesionales, castigar más duramente a los agentes de la justicia o de las Fuerzas Armadas que se venden al narco. Claro, es que esto tiene mucha capacidad de comprar voluntades. Ejemplo que os traigo de hoy, Totana, Murcia. Ahí han detenido a dos paisanos, vecinos del pueblo. ¿Por qué? Pues porque tenían una plantación de marihuana. Si es que no hay lugar en España donde no haya por lo menos una, sino dos o tres, y todas iguales, todas pinchadas irregularmente a la luz, que sirve para los ventiladores, para las lámparas que dan calor a las plantitas, en fin, todo este rollo que ya conocéis de sobras, ¿verdad? Pero que no hay provincia, no hay región, no hay comarca en la que no salgan historias como esta que veis ahí en pantalla, y lo peor es que cuando las cierran, cuando ocupan las plantitas, en este caso de marihuana, pues al día siguiente ya están buscándose la vida en otro lugar, y hasta que los vuelven a tal. Esto se acababa muy fácil, muy fácil. Es que las compañías eléctricas no saben dónde les roban la luz. Pues comuníquenlo, ordenen, señores del Ministerio competente de Electricidad o de Energía, no sé cómo sea, los apagones. Bueno, pues si no saben arreglar los apagones, podrían arreglar esto. Porque esa electricidad que depredan los de las plantaciones, la pagamos entre todos, eso sí que está claro, ¿verdad? Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Si la tuvieran que pagar ellos, ya verías tú que pronto estaría este tema resuelto. Pero como sale de lo que no... El dinero público no es de nadie, dijo aquella timorata de Carmen Calvo. Y lo peor no es eso, lo peor es que en todos los partidos hay gente que piensa como ella, que lo público no es de nadie, lamentablemente. Bueno, y vamos a hablar de migración, aunque sea muy poquito, para contarles que la Policía Nacional está alertando de nuevas detenciones por traer migrantes a tratarse en la sanidad española, que es gratuita, no mira papeles, está controlada por unos sindicalistas y unos sindicatos de ultraizquierda, y bueno, han visto que en Alicante, pues oye, hay un coladero, y resulta que, han visto a través de algunos casos cómo hay gente que trae a sus parientes no de primer grado incluso, algunos sí, otros no, ¿verdad?, recibir tratamientos aquí, pues porque aquí es gratis todo, y si echas la lagrimita, ¿qué hay que hacerle? Se le hace y ya está. El dinero público no es de nadie, claro. Y también contaros un incendio provocado que ha tenido lugar en un centro de Menas que se llama Macher, en Lanzarote. Los trabajadores habían denunciado anteriormente agresiones, lesiones por parte de algunos ingresados en el centro de Menas y múltiples destrozos en ese mismo centro. El centro abrió en noviembre de 2023, anteayer, y ha recibido 1,5 millones
de millones de euros públicos. Pero como el dinero público no es de nadie, por ahí se consiente lo que haga falta consentir. Bueno, dejamos aquí el debate de la inmigración. Tengo que contaros también algo bastante duro, y es que a los médicos, como sabéis, quieren obligarles a que hagan un registro y declaren si son objetores de conciencia y se niegan a practicar abortos. Eso sí es que trabajan en la sanidad pública, lógicamente. Bueno, pues la Organización Médica Colegial ha emitido hoy un comunicado en el que recuerda que las instituciones están obligadas a proteger a los médicos objetores y a mantener en secreto los datos, ni hacer listados ni historias, que esto es un tema de conciencia, son objetores de conciencia. Y por lo tanto, en un país democrático y serio hay que proteger esa libertad de conciencia, esa objeción de conciencia al aborto. Bien, y de ahí nos vamos a Bolaños, que a pesar de, fíjate cómo es este gobierno y el partido que lo sostiene. Ellos saben que si no hay una amplia mayoría en el Congreso es imposible la modificación de la Constitución en hechos puntuales. Si no consiguen que el PP les vote la modificación de la Constitución no será modificada, porque con la mayoría de Sánchez no les da. A pesar de eso, como tienen una obsesión por blindar el aborto, por mandar un salvavidas a las feministas de este país para ver si así, pues en términos electorales tienen una pequeña subida o menos merma, menos pérdida de voto, ahí está Bolaños diciendo que van a acelerar los trámites para mandar, no sé a dónde lo van a mandar, este proyecto de cambio en la Constitución que blinda el derecho al aborto. Este gobierno progresista hará todo lo que esté en su mano para proteger el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Todo lo que esté en su mano quiere decir que estamos trabajando en este momento para ver cuáles son las herramientas legales que podemos implementar para garantizar que siempre en España las mujeres tendrán garantizados sus derechos y en particular el de la interrupción voluntaria del embarazo. Son trabajos técnicos, como se puede imaginar, a nivel de diferentes ministerios y por tanto ese trabajo está avanzando y cuando el trabajo haya terminado pues se anunciará debidamente a los medios de comunicación. Momento para recordaros que aquí está el Club de Amigos del Toro TV esperando vuestra ayuda, vuestro impulso, vuestra colaboración, porque somos la manera más eficiente de que esas ideas que compartimos se trasladen al conjunto de la sociedad española. Si lo creéis así, pues, por favor, ayudarnos, haceros miembros del club, mandarnos algún donativo, que esto tendrá una repercusión favorable a la hora de hacer la renta para vosotros. Si queréis consultarlo, que os lo expliquen mejor, pues 91 616 2464. Y me piden en el club que os cuente pues que empieza el miércoles y a partir del miércoles será todos los jueves a las 7 de la tarde hasta el 18 de diciembre. Un ciclo de conferencias del historiador Fernando Paz. Será el leitmotiv es ese, el cristianismo en la historia. Ciclo de 10 sesiones de conferencia para descubrir los orígenes de la fe, la figura de Jesús de Nazaret, la Iglesia en el Imperio Romano, las cruzadas, la Reforma o los grandes desafíos de la modernidad para con el cristianismo. Esta va a ser una cita imprescindible con la cultura y la historia de nuestra civilización. ¿Qué ventajas tiene? Una maravillosa, que si no residís en Madrid o si a las 7 de la tarde os es imposible estar aquí con nosotros, hay dos maneras de seguir estas conferencias, la presencial y la online a través de Internet. Dicho esto, nos vamos a publicidad. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva.
Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Las 8:09, jóvenes minutos, momento en el que les presento a nuestros invitados hoy, don Julián Salcedo. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, don Javier. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. ¿La semana bien? Dispuestos a empezarla con mucho ánimo. A morder si es necesario. Don Alberto Serrano, abogado especializado en el derecho administrativo, expolítico, escritor. ¿Qué tal, amigo? Y amigo de todos ustedes, encantado de estar otra vez en esta casa. Un placer tenerte aquí, como siempre. Bueno, no sé si ustedes saben o no que no hay plazas para subirse a un avión que salga de Venezuela camino de España en los próximos 6 meses. Alguien debe pensar que va a haber un momento difícil ahí, que no conviene que estemos aquí, ¿no? Dirá el pobre venezolano, la pobre venezolana, ¿no? Porque claro, el asunto se ha puesto con Trump, no es lo mismo. No es lo mismo. Y Maduro tampoco está entendiendo el papel que la historia le empieza a asignar. ¿Qué decía de María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz? Pues que es una bruja demoníaca. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Nosotros queremos paz. Y paz vamos a tener, pero paz con libertad. Bueno, tenía gracia lo de la bruja demoníaca, pero olvídense, lo que nos interesa de todo esto es un reproche que hacía Santiago Abascal, un reproche a la corona de España, porque cree que Sánchez tiene secuestrada la corona de España, que la usa a veces contra España y que, por ejemplo, decía el líder de Vox, oiga, es que no puede ser que el rey no haya felicitado a María Corina Machado al recibir el Premio Nobel de la Paz. Vamos a escucharlo. En relación al hecho de que no haya sido felicitada a María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, pues he de decirle que lo lamento. Y he de decirle que esta es una demostración más de que el Gobierno está saltando todas las instituciones judiciales, las instituciones parlamentarias, presididas por personas que actúan al dictado del Partido Socialista y al dictado evidente y casi físico del presidente del Gobierno, que hace un gesto y hace que intervenga la presidenta del Congreso, y un Gobierno que está intentando también esconderse detrás de la corona y haciendo que no responda a su papel institucional. Por lo tanto, yo no voy a callar una verdad que también piensan muchos españoles, y es que Pedro Sánchez está intentando secuestrar a la corona y utilizarla contra España. Todo esto tiene que ver con que Abascal decidió no ir a los actos del día a los actos políticos convocados por el rey del Día de la Hispanidad. Bueno, y no han faltado enseguida los complejines que salen corriendo a decir, no, es que el rey, si el Nobel de la Paz es extranjero, 99% de las veces, no lo tiene por qué felicitar y no, de hecho no lo ha felicitado nunca. No. Si no es español, el rey no felicita a nadie que gane el Nobel de la Paz. ¿Y Mario Vargas Llosa? Es peruano, ¿eh? Bueno, ¿y Obama? ¿Presidente de los Estados Unidos? Claro, es que a veces las cosas hay que ponerlas en la... Bueno, pues le habrá pedido al gobierno que no la felicite, que está perjudicando lo que tenga que perjudicar, no lo sé. O se habrán quedado muy escaldados en la zarzuela, que eso sí es lo que yo pienso. Después de aquel discurso del 3 de octubre, hay mucha gente que ahora, si lo pudiera borrar de la historia, lo habría hecho ya. Alberto. Sí, Xavier, yo creo que el rey debería felicitar a una persona, lógicamente de raíz hispana, como es Corina Machado, por la trascendencia que tiene, pero
Sí que es cierto que esos argumentos que dice usted que está manejando algunos me parecen bastante ridículos, pero hay un argumento que hasta cierto punto lo puedo comprender, y es que esto podría afectar a política exterior. Y es cierto que es el gobierno de España quien marca la política exterior. Y a lo mejor hasta ese punto el rey no se puede comprometer o no debe comprometer la política exterior española montando una política exterior en paralelo a la del propio gobierno, que sí que le corresponde con carácter exclusivo según la Constitución de marcar la política exterior. Por otro lado, Abascal ha puesto el dedo en la llaga en una cosa que yo cuando estaba en política la verdad pensaba lo mismo, el cinismo de la clase política, que se pueden aparir en las tribunas y luego por detrás van y se pegan abrazos. Y eso se refleja mucho en los desfiles. Entonces a la gente le llama mucho la atención que después de ponerse a parir Sánchez con Feijóo estén ahí de risitas y tal. Y esto a la gente le sorprende. A mí me sorprendía también mucho cuando estaba en política ese tipo de comportamiento, porque un señor me pone a parir, pues ¿qué quiere usted que le diga? Aquí, allí, en la calle, donde sea, fuera. Sin embargo, pues como para justificarse, luego tienen a darse, oye, que somos amigos, que esto no pasa absolutamente nada. Y dicho todo lo cual, como en este programa pusimos, yo creo, criticamos a Feijóo por no ir al acto judicial, pues yo, siguiendo esa línea, no me parece bien en general que no se vaya a este tipo de actos, ya sea un acto judicial o ya sea un acto con los militares, porque alguien se puede sentir despreciado. Entonces, en ese sentido, y siguiendo la misma línea que dije en su día, criticando a Feijóo cuando no fue a la apertura del acto judicial, pues me parece que yo creo que si hubiera sido Abascal, hubiera comparecido. Julián. Bueno, pues yo creo que precisamente que todo el mundo hubiera entendido, o no sé, o la mayoría hubiera entendido, españoles y no españoles, pues que el rey, pero no solo el rey, también el presidente de gobierno y también pues otros altos representantes institucionales españoles hubieran felicitado. Claro, no pongamos el apellido de Corina Machado, y si le ponemos el nombre de Corina Machado, entonces lo que hacemos es politizarlo. Estamos hablando de felicitar al ganador del premio Nobel, ¿no? ¿A todos los ganadores del premio Nobel? Pues al de química, al de medicina, al de no sé qué, bueno, no lo sé, ¿no? Al de economía, pero hay dos que precisamente no deberían tener connotaciones políticas, ¿no? Uno es el premio Nobel de Literatura, da igual en qué lengua escribas o de qué nacionalidad seas, y otro, el premio Nobel de la Paz, da igual quién lo reciba, porque efectivamente la paz es un valor que total. Entonces, claro, el hecho de precisamente, el hecho de que precisamente la Casa Real o el presidente de gobierno no lo hayan felicitado es lo que nos lleva a darle una interpretación política. Claro, ese es el problema. Claro. Que a esta señora le han dado el premio Nobel de la Paz, ¿por qué? Por tratar de hacer una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. Y la jefatura del Estado de este país, que se llama España, no puede estar lejos de eso. No puede estar lejos de eso, porque es que no estar en eso es estar con el dictador Maduro. Que lo haga el gobierno. Pero el rey tiene la obligación casi constitucional de apoyar el proceso de democracia en Venezuela. Y bueno, luego si le cae mejor o peor la señora Machado, eso ya forma parte del oficio. Ahí se conoce a los valientes. Lo que pasa es que el discurso de lo del procés nos ha dejado un poco mancos de valor, podríamos decir. Bueno, y a Vox, pues a Vox, ¿cómo le va la cosa? Pues hoy se le han echado en tromba y para encima del PSOE y el PP. El bipartidismo se ha echado encima de Vox hoy. Por ejemplo, Óscar López, que es uno que es ministro, yo no sé si ustedes lo saben o lo recuerdan, pero este dice que es que Vox, como no estuvo... dice algo que un tío del PSOE no puede decir, es la quinta esencia, un contradios. Dice, oiga, es que Vox no respeta los símbolos de España, pero bueno, los símbolos de España, un socialista, ¿qué me estás contando? Oscarín, vamos a escucharle. Si algo caracteriza a Vox es no respetar ni los símbolos ni las instituciones. Vox es un partido, es un caballo de Troya que está dentro de las instituciones para dinamitar las instituciones, para dinamitar la democracia. Por lo tanto, me parece que refleja lo que es, pues eso, un partido que está utilizando las herramientas de la democracia para dinamitar la democracia. Pero vamos a ver, alma mía, ¿cómo vas a decir que alguien no respeta los símbolos cuando es el PSOE quien no respeta los símbolos? El día que habéis hecho un spot de celebración del Día de la Hispanidad,
de insustanciación del día de la patrona de España, la Virgen del Pilar, y el día que os habéis atrevido a hacer un spot en el que vamos a celebrar lo que nos une, pero ahí no está la bandera, pero ahí no está el himno, pero ahí no está ninguno de los símbolos, ahí tampoco está la corona. Entonces, ¿qué hay? Pues muchas banderas gay, muchas banderas palestinas, mucha selección de fútbol femenina y 4 churimangancias más que no son España. Eso solo no es España. Hay el Guernica. Hombre, faltaría más. Vamos a verlo. Siento orgullo de ser español. Orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, feliz fiesta nacional. Felices Pascuas. En fin. Sí, Xavier, has visto que salía en el vídeo la Guernica. Entonces hemos visto ayer como 2 activistas, pues llamarles de algún modo, o se autodenominan así, echaron pues una serie de pinturas en un cuadro del Museo Naval, sobre Colón y tal. Imagínese que vamos usted y yo y hacemos eso con el Guernica. ¿Cómo saldríamos? Claro, porque claro, eso es un símbolo de los que interesan. En idéntico sentido, se queman banderas. Imagínese que usted y yo quemamos una bandera LGTBI, una bandera trans, lo mismo. Y ya la última que le pongo para que usted se ría. ¿Se acuerda usted de las Femen que va ahí? Imagínese que usted y yo nos ponemos delante de una concentración femenina y enseñamos nuestras partes nobles. No, hombre, no. ¿Dónde iríamos? No, oigan, ¿Dónde iríamos? Ni se le ocurra tal fabulación. No, Julián. Bueno, yo lo primero en esta parte que estamos diciendo en este vídeo promocional, porque es un vídeo promocional, ¿no? Hay que entenderle así, pues como el aceite de oliva o como cualquiera de estas cosas, pues es la promoción. Claro, habla mucho de España, nos sentimos españoles, lo que nos une, etcétera, pero curiosamente, y es algo que se ha puesto de manifiesto en todos los medios de comunicación, no aparece por ningún lado la bandera de España, independientemente de que aparezca la de Palestina y otras, que él sabrá por qué lo pone. Pero bueno, hay ciertos símbolos que nos identifican como país, que identifican a un país, ¿no? La bandera, pero eso en todos los países del mundo, quiero decir, Italia, Estados Unidos, Alemania, el que queramos. La bandera es el símbolo de la expresión pues eso, de la identidad nacional, como lo son otros muchos, podría ser el flamenco, los toros, o lo que sea, pero la bandera especialmente, y vemos cómo los que hemos vivido o estado veces en Estados Unidos y en otros países, todos los días en todas las escuelas se honra la bandera cuando se iza y cuando se baja la bandera, ¿no? Entonces, es incomprensible, mucha unidad. Y luego, respecto del otro, de los hooligans estos, de Óscar López y lo que ha dicho y todos los demás, bueno, muchos ministros, no me atrevo a decir todos, pero especialmente los Óscar López, Óscar Puente, pero también la ministra portavoz Pilar Alegría, se comportan solo como hooligans del sanchismo, es decir, por poner un símil, si me lo permiten, como los que son tan aficionados al fútbol y son del Barça o son del Madrid y solamente ven los penaltis a favor cuando los pitan y los penaltis en contra no los ven nunca, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Entonces, ¿valen para otra cosa? Da exactamente igual. ¿Valen para otra cosa? Pues no valen ni para eso. Por cierto, que Feijóo también anda un poco obsesionado con la pinza de Vox con el PSOE. Tremendo lo de la pinza. Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular. Y tiene un objetivo político que también coincide con el Partido Socialista, que soy yo. La pinza del Partido Socialista y de Vox ya empieza a ser conocida por todos los ciudadanos. Bueno, pues luego veremos encuestas, aunque sean las de Tezanos, y nos vamos a reír todos. Nos vamos a reír todos en el buen sentido de que no nos las creemos, por supuestísimo que no nos las creemos. Ahora, esto va a volver a ser lo mismo que la última campaña de generales, a la greña, PP, Vox, Vox, PP, que lo mismo me da. Nos vamos a publicidad. Volvemos en 2 minutos. Bueno, una de las noticias interesantes del día de hoy es que Ábalos ha decidido romper con su abogado, con José Aníbal Álvarez, perdón.
Y ahora, pues ¿qué va a pasar? Pues que van a tener que demorar su declaración prevista para el día 15 en el Supremo, eso casi seguro, y que pues, la diferencia, el elemento central de la diferencia es que parece que el abogado pretendía que dejara de ser diputado para que el tema se trasladara a la Audiencia Nacional y ganara ahí pues bastantes meses, porque se tendría que reinstruir y eso siempre lleva tiempo y tal. Y él está en que no. Muchos dicen que es que no puede mover dineros donde los tenga y necesita y depende del sueldo de diputado. Eso dicen algunos. Y otros dicen que tampoco quiere perder el paraguas de protección, que está metido en la trama y que si se queda solo pues, y pasa el tiempo, cuando lo juzguen en la audiencia, pues probablemente no tenga esa capacidad de haber sido secretario de organización del PSOE. Nos lo va a contar Marina Neila. A tan solo 2 días para que José Luis Ábalos declare ante el Tribunal Supremo, el exministro ha decidido romper con su abogado, José Aníbal Álvarez. El motivo, el abogado le aconseja que renuncie a su acta de diputado para evitar su condición de aforado y así retrasar la instrucción del caso, pero Ábalos rechaza rotundamente esa opción y decide prescindir de sus servicios porque teme que si renuncia a sus privilegios como aforado, termine como Santos Cerdán, que fue a prisión poco después de entregar el acta. Curiosamente, al apartar a su abogado, Ábalos consigue ganar algo de tiempo, tal y como había propuesto su letrado, pero sin tener que renunciar al acta. Tras esta ruptura por diferencias en la estrategia procesal, se presenta una nueva situación a solo 2 días de su declaración como imputado, prevista para el próximo 15 de octubre, por presuntas comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones de obra pública en favor de determinadas constructoras. Según la ley, Ábalos no puede declarar sin su abogado, por lo que deberá nombrar a uno nuevo. Pero también existe la posibilidad de que solicite aplazar su cita ante el juez Leopoldo Puente. Es una circunstancia que considera más que favorable, ya que podría lograr su objetivo de ganar algo de tiempo, dado que existe una alta probabilidad de que su declaración se aplace. Sin embargo, el aplazamiento dependerá del tiempo que determine el juez, y si Ábalos no cuenta con abogado transcurrido ese plazo, el juez podría designarle uno de oficio. Alberto. Sí, lo que está claro es que él ha conseguido una suspensión de su declaración con esa vistilla que podía someterse, en virtud de la cual podía ir a prisión provisional. Entonces, esta es una estrategia muy habitual de cambiar de abogado justo antes y luego alegar indefensión, y con eso se demora. ¿Y qué gana con esto? Pues pueden ganar, yo creo, qué pasa con Koldo, que Koldo en principio sí va a declarar. Imaginemos que Koldo va para adentro, entonces José Luis Ábalos puede generar otro tipo de estrategia. Entonces yo creo que lo que pretende, a mi opinión, esto es una opinión propia, personal, es que vaya Koldo de avanzadilla y a ver qué pasa con Koldo. Hombre, si ya Koldo renuncia a tener su abogado, sería muy sospechoso, ¿no? Irían los dos un poco a la limón. Pero si hay que pagar algo, que vaya a Koldo. Claro, efectivamente. Entonces Koldo va para allá. Si a Koldo le meten en prisión provisional, seguramente veremos reacciones de José Luis que nos van a sorprender. Bueno, como sabemos, en temas judiciales, la estrategia procesal de los abogados, sobre todo defensores, ¿no? Pues es muy importante, y por eso se contratan penalistas de gran prestigio y gran valía, unos especializados en negociar con la Fiscalía y en mejoras y ventajas para tu defendido, y otros pues porque saben encontrar un camino que es el más favorable, ¿no? Lo que pasa es que esta estrategia es burda, es la más burda de todas, es decir, cuando ya no tengo ningún otro argumento, cuando me temo que si solicito un aplazamiento no me lo va a conceder el juez instructor, pues lo que hago es que digo, bueno, pues entonces como nadie puede impedirme que renuncie a mi letrado, pues renuncio 48 o 24 horas antes de que llegue el momento, y automáticamente esto ya supone un aplazamiento, porque nadie puede comparecer en este tipo de causas, una causa penal, sin estar acompañado por su letrado, ¿no? Claro. El designado por él. Ha dicho la señorita de la información, y si no, se le podrá nombrar uno de oficio. Yo creo que no. La ley dice que efectivamente, de no tenerle, se le nombrará uno de oficio, pero el de oficio se nombra cuando uno carece de recursos económicos. Es lo más frecuente. Veremos qué argumenta. Y luego, respecto digamos, dejar el acta de
de diputado para evitar ser aforado y que pase la causa a la Audiencia Nacional, es lo que tenía que haber hecho el primer día. Sí, Otra no causa porque no le juzgue el Tribunal Supremo, sino porque, oiga, hombre, y luego hay una cosa que a él le conviene, lo cuenta este señor que parece Jesucristo, Pablo Fernández, dice, hombre, es que no podemos pensar en un caso Ábalos sin hablar de un caso PSOE, y tiene razón. Es prácticamente imposible creer que haya un caso Ábalos, un caso Santos Cerdán o un caso Koldo sin que haya un caso Partido Socialista. Y es que si tus dos últimos secretarios de organización y un exministro están implicados en una trama donde se maneja una gran cantidad de dinero en efectivo y se sospecha que proviene de la adjudicación de obras, es imposible que nadie más en el PSOE supiese nada. Y eso significa que si tú dejas que lo tuyo, solo lo tuyo, vaya a la Audiencia Nacional porque ya no eres diputado, pierdes ese paraguas invisible protector que, mira, de momento tiene Ábalos en libertad. Claro, él tiene retenido un poco al Partido Socialista y eso no lo quiere soltar bajo ningún concepto. Y luego vamos a darle desde aquí otra causa de suspensión muy típica de este tipo de sujetos, que es que el abogado se ha puesto malo. A lo mejor el siguiente que llega el día del juicio y se ve puesto malo. Y Koldo pide un certificado del médico y dice, oye, que tiene gripe. Entonces no ha podido, no lo van a dejar a usted sin indefensión. No me extrañaría que la siguiente causa de suspensión fuera por ahí. Vamos a hablar de Peinado, del juez Peinado, el juez del caso Begoña Gómez. Hoy, antes os he contado que se han visto Donald Trump y Pedro Sánchez, aunque solo ha sido unos segundos, ¿no? Oye, ¿y si Trump le ha preguntado a Sánchez, ¿qué tal tu familia? Entonces, tironazo. ¿Qué tal tu familia, Pedro? Bueno, Peinado ha prorrogado la investigación contra Begoña hasta casi el final de la carrera judicial de Peinado. Dice que le quedan diligencias, que le quedan cosas por tal y que todavía no tiene pensado si va a pedir testimonio al propio Sánchez. Habrá caso Begoña por lo menos hasta abril bueno, puede terminar antes, pero de momento está habilitado para que la investigación se prolongue hasta abril del año que viene. El caso Begoña se alargará al menos 6 meses más. En un nuevo auto, el juez Peinado ha decidido ampliar la investigación hasta el próximo 16 de abril. Según el magistrado, aún quedan diligencias pendientes que deben realizarse. Entre ellas se incluye la testifical de Sánchez, varios informes solicitados a la UCO y la petición del abogado de Begoña Gómez para que la presidencia del Gobierno informe sobre las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de la presidencia. Una solicitud que tiene como objetivo suavizar las acusaciones sobre el nombramiento y las funciones de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Peinado recuerda también que aún está pendiente integrar a la causa principal la pieza separada en la que Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, están imputados por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación irregular de Álvarez. Por otro lado, Peinado ha dado otro paso judicial contra altos cargos del PSOE que lo acusaron de prevaricador. El juez ha solicitado un acto de conciliación contra el ministro Óscar López por estas declaraciones. ¿Pero qué es esto de estas instrucciones kilométricas que duran meses, que duran años, que son claramente prospectivas, que se abren en base a ninguna prueba, que se sustentan en base a mentiras, que tienen un montón de irregularidades en el procedimiento? Un acto de conciliación en el que cita también al portavoz socialista Patxi López, quien acusó al magistrado de protagonizar una persecución contra el Gobierno. Yo lo que veo es que el juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del Gobierno. Y que al final la justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de historia de lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho siendo juez. Peinado, además de reclamar a cada uno de ellos 70.000 euros, pide que ambos retracten en público sus palabras. Recordemos que este es el paso previo antes de la interposición formal de una querella por injurias y calumnias. Óscar y Patxi López se unen así a otros políticos a los que Peinado ha demandado recientemente, como el ministro de Transportes Óscar Puente y el del Interior Fernando Grande Marlaska. Julián. Pues tengo que
contradecir a Óscar López cuando dice que basta ya de investigaciones prospectivas, basta ya de investigaciones irregulares y tal. Todo eso no es cierto, pero sí que le tengo que dar la razón en algo, ¿no? Y es que estas instrucciones, algunas instrucciones, esta en concreto, son demasiado largas, ¿no? No discuto que el juez Peinado tiene que cogerlo con lupa para que no cometer ningún... Begoña es un poco la culpable. Claro. Sí, sin duda. Su marido. Y tiene que evitar cometer algún traspiés que pueda dar, digamos, la anulación de la instrucción, ¿no? Pero yo creo que tiene, digamos, material, documentación más que suficiente como para haber dado el paso y haberla solicitado la apertura de juicio oral. Está imputada por 5 delitos, tal. Sí, que de aquí en 6 meses más puede salir alguna cosa más, pues es posible, no digo yo que no. Entre otras cosas, le quedan pruebas que ha propuesto la señora Begoña Gómez, por ejemplo, esta cosa tan cañí, es decir, informes sobre las asesoras que tuvieron las que fueron anteriores esposas de presidentes del gobierno de la Moncloa. ¿Para qué? Sí, yo considero que todo lo que hace este juez, como otros jueces de instrucción, tienen su refrendo o bien su revocación por la audiencia provincial. Y en el caso de Peinado se ha visto que algunas resoluciones se han confirmado y otras no se han confirmado por los motivos que sean. Por tanto, montar esto como una película de un juez contra el gobierno es literalmente absurdo. Por otro lado, es la lucha de David contra Goliat. Hay que saber cómo trabaja un juez de instrucción. Él solo no tiene ningún asesoramiento jurídico ni apoyo técnico en ningún tipo. Y enfrente tiene, ya sabemos lo que tiene enfrente. Maneja las mismas causas que el año pasado. Y es lo que iba a decir, que es que la gente se piensa que solamente está con este asunto. Está con este asunto más otros 1000 más. Y además es un señor que está con lupa en estos momentos a ver por dónde le puede meter el cuchillo. La tensión que es tremenda. Y la historia de David contra Goliat. Un juez, él solo, literalmente contra todo un aparato del Estado que no se lo está poniendo ni mucho menos fácil, como estamos viendo. Para nada. Bueno, hablemos de Zapatero, siquiera un poquito, porque no puedo aclarar el aumento de sus patrimonios, de dónde procede. No lo sé. Lo que sí sé es que hoy publica, creo que es El Debate, que se llevó a Venezuela Aldama para mantener una reunión en un pisazo que pone, no sé si Chávez o Maduro, o ambos a su disposición, una cosa discreta en Caracas, 400 metros cuadrados, piscina, lo que queráis, para tener allí una reunión con un sobrinillo que tiene Maduro. Aquí no tiene sobrinillas solo Ábalos, no, Maduro también tiene sobrinillos. Bueno, un sobrinillo que, bueno, pues se reunió con Zapatero, no se sabe muy bien por qué, con Aldama, y al cabo de un rato la DEA lo detuvo y lo condenó en Estados Unidos, y luego lo cambiaron por alguien, supongo que alguna gente de la CIA o algo por el estilo, y lo dejaron sorprendentemente en libertad. Zapatero se reunió con Víctor de Aldama en Caracas, Venezuela, en un piso que el gobierno de Nicolás Maduro le cede desde 2018 al expresidente del gobierno. Es el segundo encuentro conocido entre ambos después del viaje que realizaron juntos meses antes en un avión privado. Lo curioso de este encuentro, que ocurrió hace varios años, es que también participó Francisco Flores, un sobrino de Maduro que fue condenado por un delito de narcotráfico en Estados Unidos, por usar un hangar presidencial, un edificio donde se guardan y preparan aviones y helicópteros del presidente, para mover 800 kilos de cocaína de un país a otro. La operación se conoce como el caso Narcosobrinos. En noviembre de 2017, Francisco Flores, junto a su primo Efraín Antonio Campo Flores, fueron condenados a prisión en Estados Unidos por conspiración para importar cocaína. Tras cumplir parte de la pena, fueron liberados en 2022 en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. La presencia del sobrino narcotraficante de Maduro en una cita orquestada por Zapatero en un inmueble bajo control del régimen demuestra su estrecha vinculación con el entorno venezolano y su papel en operaciones controvertidas. Además, según Víctor de Aldama, Zapatero presionó para que el gobierno aprobara el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una operación que implicó la concesión de 53 millones de euros a una compañía con capital venezolano. Existen dudas sobre la procedencia de los ingresos de Zapatero y su capacidad para incrementar en los últimos años y de manera considerable su patrimonio inmobiliario, coincidiendo con su papel como mediador en conflictos internacionales y con su creciente vinculación a Venezuela. Alberto Serrano. Sí, voy a hacer lo que llamamos en Mundo de hecho un razonamiento en cascada. O sea, uno detrás de otro. Me parece una vergüenza que un expresidente del gobierno de España trabaje para un gobierno extranjero. Punto uno.
en general cualquier tipo de gobierno, pero es que, en segundo lugar, que trabaje para este tipo de gobiernos. Le pagamos un salario para que le pagamos un salario para que no haga este tipo de cosas y no nos venda nuestra patria. Pero es que además, ¿qué tipo de gobierno estamos hablando? Un gobierno con toda la repercusión que sabemos que tiene y con toda la violación de derechos humanos que tiene a su costa. Pero es que además, dentro de todo eso, además se dedica a negocios irregulares dentro de ese mismo gobierno. O sea, trabajando para un gobierno extranjero y además un gobierno de estas características que serían paralelas a las de otras monstruosidades políticas que hay por el mundo. Y además dentro de eso, incluso las irregularidades más abyectas que llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Es que es vergonzoso la situación de este señor. Un argentino diría lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Julián. Pues sí, la verdad es que las relaciones de Zapatero con el régimen venezolano, me refiero a Maduro, pero también con Delcy Rodríguez, le hemos visto en muchas entrevistas, vídeos y tal, pues la complicidad que tiene con ellos, pues conociendo el tipo de gobierno que tiene Venezuela, debemos pensar lo peor, ¿no? Y es que efectivamente el cauce no es el normal, ¿no? Respecto al incremento de patrimonio, pues es verdad que no está obligado a explicarnos lo que está haciendo, pero que sepamos, él ha tenido un sueldo modesto, que es el que tienen los presidentes de gobierno en España, el sueldo que se le paga ahora posteriormente, pues también es un sueldo modesto, que da para lo que da, para tener una vida, bueno, razonable y bien. Resuelta. Claro, sí, pero no para estos inmuebles que se ha comprado, en Lanzarote, en Las Rozas, ahora va camino de Puerta de Hierro. Yo lo que espero es que el Pollo Carvajal, que es la persona a la que sin citarle se estaban refiriendo las informaciones, y yo he oído en algún momento en que estaba dispuesto a facilitar documentación a las autoridades en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que hay que pedir es que si la tiene, que lo haga. Y como ha salido ya que Aldama también estuvo reunido, le citó Zapatero, vente para acá, que vamos a hablar aquí de esto, pues que Aldama, esa que dice que tiene, ese sobre que tiene famoso, pues que lo saque ya, que no espere más. Y luego otra cosa, no, Julián. Los sobres están en el PSOE, ¿eh? Este es una bolsa, si acaso. Bueno. Y luego otra cosa, todo ese dinero lo consigue a cambio de un trabajo, tenemos intelectual. ¿Cuál es el trabajo intelectual de Zapatero? Pues yo dudo mucho de que Zapatero tenga capacidad de moverlo porque no lo ha tenido nunca. Entonces, ¿qué es lo que está vendiendo Zapatero para que se llevarse esa pasta? Pues yo creo que blanco y en botella, ¿no? ¿Te acuerdas del malo de las películas de 007 que sobaba a un gato que tenía sentado entre penas, ¿no? Pues eso, este soba al gato. Hablemos de Cerdán porque tiene un pollo nuevo a disposición. Está en el PSOE de Extremadura, concretamente de Don Benito. ¿Por qué? Porque ahí metían militancia cuando les convenía, fuera de plazo, para manipular en favor de quien se va a decidir la dirección de ese partido. Y sobre todo nos interesa este asunto tan extremeño porque ha habido un tío que ha dicho hasta aquí, se lo digo al partido, lo primero con toda lealtad y si no me iré a los tribunales porque aquí se ha cobrado con sobres. Una vez más, los sobres, otras chistorras. Bueno, vamos a verlo. Una nueva crisis interna sacude al PSOE de Extremadura. Ferraz ha recibido una denuncia que apunta directamente a Santos Cerdán por haber ignorado y permitido presuntas alteraciones fraudulentas en el censo de militantes del partido en Don Benito. Ha sido Juan Francisco Dávila, exconcejal de la localidad extremeña, quien ha enviado la denuncia. Solicita a Ferraz la apertura de una investigación interna que considere la posibilidad de llevar el caso a la justicia. Según él, se habrían producido varias acciones tipificadas como delitos en el Código Penal. Supuestamente se habrían modificado las fechas para incluir en el censo a personas que se dieron de alta después del cierre oficial del registro y apunta por ello a Santos Cerdán. Según señala Dávila, todas las irregularidades se concentran en un extraordinario aumento de afiliaciones antes del cierre censal del 1 de junio de 2024. Todo con el objetivo de influir en el proceso de renovación de la dirección local tras la dimisión de José Luis Quintana, quien en la actualidad ocupa el cargo de delegado del Gobierno en Extremadura. En su denuncia, Dávila también menciona una acusación presentada en agosto contra Quintana ante la agencia tributaria,
que incluye presuntos pagos irregulares realizados a dirigentes del PSOE en Don Benito durante el mandato de Quintana como secretario general. Unos pagos que habrían sido distribuidos a través de cheques mensuales no declarados en la renta. El exconcejal recuerda que la Secretaría de Organización Federal, liderada por Santos Cerdán hasta su dimisión, es la única con acceso a los registros necesarios para alterar las fechas de afiliación. Pero esta denuncia no es la primera que se presenta sobre el tema. En agosto de 2024, un grupo de afiliados ya había solicitado a Ferraz que revisara las incorporaciones en Don Benito entre mayo y junio de 2024. Por ello, Dávila es contundente, exige a Ferraz que actúe con rapidez para esclarecer los hechos y, en su caso, presente la denuncia pertinente ante los tribunales. Pues si había poca hoguera, vamos con más leña. Bueno, pero es que yo, la pregunta que me hago es la siguiente. Independientemente de las irregularidades fiscales, del dinero negro que se haya manejado, de los pagos indebidos, independientemente de todo esto, yo digo, el PSOE, la Ejecutiva Federal del PSOE, como partido político, esto no le preocupa, no lo considera lo suficientemente importante como para tomar cartas en el asunto y decir, no, esto hay que aclararlo, esto es gravísimo, ¿no? ¿Cómo que se han manipulado el censo de afiliados? Eso significa una manipulación, una alteración de los resultados internos, sean los que sean, ¿no? Si es la primera, la Ejecutiva Federal del partido, la que tiene que tener todo el interés en resolverlo, ¿no? Cuando no lo hace... O ninguno. Claro, cuando no lo hace, pues será porque no le interesa. Claro. Este señor está acostumbrado a aplastar al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía o hacia el Estado. Con todo los respeto, la agrupación socialista de Don Benito nos lleva claro delante de Pedro Sánchez. Yo creo que en la vida hay normas, ahí se prohíbe aparcar y si la incumplimos nos ponen una multa, por lo menos. En la Constitución dice expresamente que la estructura y funcionamiento interno de los partidos políticos tiene que ser democrática. Esto no parece muy democrático. ¿Va a pasar algo? Absolutamente nada. Sobre todo si los sobres llevaban patatas revolconas. Eso es muy complicado en Extremadura, la especial de la casa. Un plato exquisito. Bueno, vamos a reírnos un poco. Con el CIS de Tezanos, hoy ha salido esto que pagamos todos nosotros, que nos hace... No, bueno, es un chiste. Resulta que con la que cae, con la familia de Sánchez, con la corrupción, con una imputación más que probable por financiación ilegal, el PSOE, cuidado, aumenta su ventaja y la proyecta 15 puntos por encima del Partido Popular. Es decir, el PSOE tendría un 34,8 de intención de voto y el PP un 19,7, porque claro está, bueno, esto no lo explica, la encuesta no explica el porqué de las cosas, pero deja al Partido Popular pues a tiro de Vox, que tendría un 17,7% del voto, con un subidón extraordinario desde el 12 y pico que tuvo en las elecciones. Ese es el dato. Caída estrepitosa del Sumar, que baja del 7,7 al 12,3, baja del 12,3 al 7,7, que lo he dicho al revés. O sea, que se estrella con toda la señora Yolanda, se cae con la peluca. Bueno, oye, ¿qué os parece esto? Ya sé que son una coña marinera, pero... Bueno, yo lo primero que hay que decir es alguien que no esté informado, ¿verdad? Que no esté en este mundo, incluso que no sea español. Puede ser esto. Alguien que ha venido de vacaciones, sí, de Perú, y se pasa unos días aquí y lo ve esto, está viendo el programa y no ve esto, y dice, pero bueno, esto es de chiste, ¿no? Esto es de risa, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Entonces, esta es otra institución más, el CIS, que ha perdido toda su credibilidad. Y esto es lamentable, porque claro, la verdad es que teníamos un Instituto Nacional de Estadística en el que confiábamos, Podríamos decir, algún dato nos podía parecer un poquito anómalo, pero bueno, en conjunto era creíble las estadísticas que publicaba. En todo, en el IPC, en el paro, en todo. Claro, en el crecimiento, por supuesto, en el PIB, en todo lo que sea. El CIS, pues lo mismo, ha tenido a lo largo de otros años, hasta la llegada del señor Tezanos, ha tenido también su credibilidad. De hecho, claro, todas las encuestadoras o encuestas de opinión privadas siempre decían, claro, es que si tuviéramos los medios que tiene el CIS,
Como diciendo, joder, con este bagaje así es muy fácil hacerlo, ¿no? De todas maneras, bueno, si conoces síguete. algún encuestador del CIS, me lo presentas. Bueno, ya, por eso digo, pero ha perdido toda la credibilidad esto. Teníamos, como dice don Juan, el Instituto Nacional de Estadística, teníamos una icona de la conservación de la naturaleza, un instituto también de meteorología, dirigido por profesionales y formado por profesionales. Eso ahora lamentablemente ya no existe y por tanto vemos esto. A mí cuando me dicen, ¿va a manipular las elecciones Pedro Sánchez? Bueno, ya las está manipulando. Esto ya es manipulación y formando una atmósfera electoral en un momento determinado que le puede convenir. Y yo lo que único no me gustaría es que no lo hubiera subcontratado esta encuesta a Indra. Eso es lo que me moja. Julián, pero son unos datos, esta diferencia tan escasa entre PP y Vox, ¿te la crees? No, yo aquí hay dos cosas. La primera, 15 puntos, ¿no? 15 puntos no le puede sacar. Vamos a ver, no es que no le puede, no le va a sacar el PSOE al PP en las próximas elecciones, sean cuando sean, ni 15 ni 10. Le sacará 5, le sacará 7, uno al otro. Me refiero, ¿no? Por comunidades es evidente que es imposible. Claro, o sea, es imposible. Una diferencia de 15 puntos, de 15%, es imposible que se lo saque el PSOE al PP, ni el PP al PSOE. Probablemente no lo hará. Ese es un análisis. El segundo es que es verdad que parece, la sensación que todos tenemos, es que, sin ver encuestas, es que Vox está creciendo significativamente, sobre todo en determinados círculos de población, la gente más joven, etcétera, ¿no? Bien, con lo cual es creíble que se vaya aproximando poco a poco a Vox, al PP. Pero claro, el problema no es el crecimiento de Vox con el 17%, el problema es que se le asigne el 19% al PP y tengan 2 puntos de diferencia. Esto es lo que es increíble. Sí, totalmente. Eso no se lo puede quedar nadie, pero si vamos por partes para hacer el conjunto, ¿dónde sacaría ese 15% de más? ¿En qué comunidad autónoma? A lo mejor si quiere, a lo mejor en Cataluña en un momento determinado, pero poco más. En el resto, por lo que se traduce, mayoritariamente el Partido Popular va a estar por delante. Y también lo refleja, y otras muchas encuestas, el incipiente crecimiento de Vox. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos señores por sus opiniones, por su presencia en el programa y por tantas las cosas. Y a ustedes por su interés y su paciencia. Pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Este es el emocionante momento en el que una familia de Israel recibe a uno de los 20 rehenes con vida que jamás tenía en su poder desde hace 738 días. A cambio, Israel ha accedido a liberar a 1.890 presos palestinos en virtud del alto el fuego. Las familias hoy, eso sí, algunos de ellos lamentaban que la organización terrorista solo vaya a entregar 4 cuerpos de los secuestrados que han fallecido. Al mismo tiempo hay que felicitarse de que 300 camiones con ayuda humanitaria hayan entrado en Gaza a través de Egipto. Un día de júbilo en Israel, en el mundo entero y en el balneario egipcio donde se ha firmado el acuerdo. Sin Hamas, sin el gobierno de Israel, porque tampoco estaba Netanyahu, pero el gran día para Donald Trump. Bueno, momentos antes de esa firma en Egipto, Donald Trump ha estado en Israel, donde se ha dado un auténtico baño de masas y ha sido recibido como un héroe en el Parlamento de Israel en Jerusalén. Allí Donald Trump ha asegurado que este día, este 13 de octubre, marca un nuevo amanecer, un amanecer histórico para todo Oriente Próximo. El primer ministro israelí, Netanyahu, le ha felicitado por esa hazaña, ha dicho que es el mejor amigo de Israel y, ojo, el presidente de los Estados Unidos que más ha hecho por el pueblo judío. Este es un triunfo increíble para Israel y el mundo. Es un momento en el tiempo inusual. Es un momento en el tiempo brillante. Las futuras generaciones recordarán este día como el momento en el que todo empezó a cambiar. Y cambió a mejor. Como Estados Unidos ahora, esta será la edad dorada de Israel y la edad dorada de Oriente Medio. Amigos míos, esta es solo una lista parcial, pero sirve para demostrar lo que llevo diciendo una y otra vez. Donald Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. E Israel se ha esmerado en el reconocimiento a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos. El recorrido entre Tel Aviv
y Jerusalén absolutamente repleto de banderas norteamericanas, la gente emocionada, un discurso en el Parlamento que ha recibido en la Knesset, el Parlamento de Israel, 2 minutos y medio de cerrada ovación, y también algo que demuestra lo que es la democracia. En Israel la hay. Y 2 diputados de la coalición árabe-judía calificados allí como comunistas se han levantado para decirle a Donald Trump, oiga, que usted está colaborando con lo que aquí ha sido un genocidio. Trump, irónico, ha dicho que han sido muy eficientes en Israel evitando la rápida expulsión de estos parlamentarios. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imbuido ahora de ese espíritu pacificador, tiene un objetivo claro: parar la invasión de Rusia a Ucrania. En ese vuelo hasta Egipto, rodeado de una nube de periodistas, les confirmaba y adelantaba una amenaza al presidente de Rusia, a Vladimir Putin. Ahora Donald Trump podría enviar los temidos misiles de crucero Tomahawk si Putin sigue con sus amenazas y sigue atacando Ucrania. Necesitan urgentemente misiles Patriot. Les gustaría tener misiles Tomahawk. Eso sería un paso adelante. Quieren tener Tomahawks. Hemos hablado de ello. Así que ya veremos. Bueno, no lo sé. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia. ¿Quieren que se lancen Tomahawks en su dirección? No lo creo. Hoy ha sido la primera vez que Donald Trump y Pedro Sánchez se encontraban, se daban la mano si acaso después de las graves tensiones entre los dos países cuando dijo el presidente Trump que España debiera ser expulsada de la OTAN. Trump ha saludado en segundos a los líderes internacionales, entre ellos a Pedro Sánchez, que cuando le ha tocado el turno de ser saludado, pues le ha dado un inesperado tironazo de mano hacia sí y en medio de sonrisas luego parece haberle dado unos golpecitos en la mano como para quien dice, pues ya, tu tiempo acabó, retírate. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, celebraba el acuerdo para el alto el fuego, pues como todos los que estaban por allí hoy, gozoso. Ahora dice que sí, hay un camino a la esperanza, pero también hay que acabar exigiendo responsabilidades a Israel por las actuaciones que son un hecho, que están ahí, dice Álvarez, y que tienen abierta una causa en el Tribunal Penal Internacional. Es un día en el que se abre un camino de esperanza para palestinos, israelíes y para todos en Oriente Medio. España ha estado apoyando este proceso, apoyando la paz desde sus inicios. Desde luego que las responsabilidades están ahí y eso no va a variar. Hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, también hay una investigación de la Corte Penal Internacional, la propia Fiscalía Española tiene una investigación. Y aquí en España hoy lunes arrancamos una semana clave para la corrupción del Gobierno con las declaraciones este miércoles y jueves del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García. Atención porque en estos momentos la declaración de José Luis Ábalos está en el aire. El ex número 3 del PSOE ha roto con su abogado. El motivo: el letrado le aconseja que renuncie a su acta de diputado para que su caso pase a otro tribunal y así ganar algo de tiempo. Ábalos considera por su parte que si renuncia a sus derechos de aforado podría pasarle lo mismo que a Santos Cerdán, es decir, que su entrada en prisión sea inminente. José Luis Ábalos ha cambiado de abogado justo 2 días antes de ir a declarar al Supremo y muchos se maldecían que esto sea una práctica dilatoria, ya que si no tiene abogado el instructor tiene que demorar su declaración. Su abogado hasta ahora, José Aníbal Álvarez, que tiene una larga trayectoria de causas penales en los tribunales de más rango en España, trató de convencer a Ábalos de renunciar a su condición de diputado y trasladar su causa, ya no sería un aforado, a la Audiencia Nacional. La ventaja de este proceder es que la causa debería comenzarse prácticamente desde cero en el nuevo juez o juzgado instructor de la Audiencia Nacional. Con ello Ábalos ganaría tiempo, sin embargo el empeño de Ábalos es no demorar más la causa que le mantiene imputado en el Supremo. ¿Qué gana no haciéndolo?
Pues que una vez en manos de un juez indeterminado por ahora en la Audiencia Nacional, su actual estatus de libertad pues tendría que pasar otro filtro, otra manera de entender la justicia, la de otro magistrado e instructor. Y eso pues podría llevarle a empatar con el sucesor que tuvo en la Secretaría de Organización Socialista, con Santos Cerdán, terminar ambos, por ejemplo, en la cárcel de Soto del Real. Otro motivo, afirman círculos cercanos a Ábalos, es que él depende de su salario como diputado y aunque eso no necesariamente significa que él no disponga de un cierto capital gracias a la trama, sino que a lo mejor es inapropiado usarlo ahora en este momento, pues se quedaría sin trabajo. Y por último hay otra causa. No es bueno descolgarse de un caso en el Supremo, un caso muy mediático, que tiene de algún modo cierta sombra del paraguas protector que ha tenido el PSOE y que le está propiciando a Ábalos también Pedro Sánchez. Y la instrucción del caso Begoña Gómez durará 6 meses más. El juez Peinado prorroga por segunda vez la instrucción de este caso porque asegura que le quedan muchas diligencias pendientes. Entre ellas, esa solicitud del abogado de Begoña Gómez a Presidencia del Gobierno de un informe relatando todas las asistentes que tuvieron las anteriores esposas de los presidentes del Gobierno. Además, Peinado ha vuelto a solicitar una conciliación previa a una querella a 2 miembros del Gobierno y del PSOE. Es el caso de Óscar López, ministro, y del portavoz del PSOE, Patxi López. A ambos les pide 70.000 euros. El caso Begoña se alargará al menos 6 meses más. En un nuevo auto, el juez Peinado ha decidido ampliar la investigación hasta el próximo 16 de abril. Según el magistrado, aún quedan diligencias pendientes que deben realizarse. Entre ellas se incluye la testifical de Sánchez, varios informes solicitados a la UCO y la petición del abogado de Begoña Gómez para que la Presidencia del Gobierno informe sobre las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de la Presidencia. Una solicitud que tiene como objetivo suavizar las acusaciones sobre el nombramiento y las funciones de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Peinado recuerda también que aún está pendiente integrar a la causa principal la pieza separada en la que Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, están imputados por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación irregular de Álvarez. Por otro lado, Peinado ha dado otro paso judicial contra altos cargos del PSOE que lo acusaron de prevaricador. El juez ha solicitado un acto de conciliación contra el ministro Óscar López por estas declaraciones. ¿Pero qué es esto de estas instrucciones kilométricas que duran meses, que duran años, que son claramente prospectivas, que se abren en base a ninguna prueba, que se sustentan en base a mentiras, que tienen un montón de irregularidades en el procedimiento? Un acto de conciliación en el que cita también al portavoz socialista Patxi López, quien acusó al magistrado de protagonizar una persecución contra el Gobierno. Yo lo que veo es que el juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del Gobierno. Y que al final la justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de historia de lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho siendo juez. Peinado, además de reclamar a cada uno de ellos 70.000 euros, pide que ambos retracten en público sus palabras. Recordemos que este es el paso previo antes de la interposición formal de una querella por injurias y calumnias. Óscar y Patxi López se unen así a otros políticos a los que Peinado ha demandado recientemente, como el ministro de Transportes Óscar Puente y el del Interior Fernando Grande Marlaska. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está a punto de concluir y entregar al juez instructor un informe sobre las actividades de Ángel Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial. ¿Centradas en qué asunto? Centradas en el asunto mascarillas, que es uno de los que ahora mismo pesan sobre el trascender de Ángel Víctor Torres. Este informe incluye, según fuentes conocedoras del mismo, pruebas concluyentes que pueden suponer un punto de inflexión en el futuro de Ángel Víctor Torres, porque habrá muy probablemente acusaciones particulares que pidan la imputación del ministro ante el Tribunal Supremo.
Bueno, Xavier, y ya sabes que José Félix Tezanos nos tiene acostumbrados a encuestas cocinadísimas, pero la de este mes se lleva la palma. El CIS otorga al PSOE una distancia de 15 puntos respecto al Partido Popular y hunde a los de Feijóo, que perderían 12 puntos respecto a las últimas generales. Esta encuesta se realizó coincidiendo con la publicación de la financiación opaca de Ábalos y los sobres del PSOE. Es el mundo al revés. Tezanos no solo hunde a Feijóo, pese a que casi todas las encuestas lo sitúan como el claro ganador de las elecciones, sino que pone encima de la mesa un sorpaso de Vox, del líder de la oposición, que se quedaría a solo 2 puntos de Feijóo. ¿Cómo logra el CIS esta cocina? Con una muestra muy sesgada. Según cuentan hoy varios medios, del conjunto de los encuestados, un 38,6% votó al PSOE y solo un 18% al PP en las últimas elecciones generales. Bueno, curioso el spot sobre el Día de la Hispanidad. Dicen que ha producido el PSOE. Más que eso, parece la hispanidad de Pedro, o Pedro es la hispanidad. ¿Qué dice este spot publicitario de los socialistas? Pues no habla de la Virgen del Pilar, ni de la hispanidad, ni de las grandes personalidades que han conllevado esto de esta comunidad tan importante de países, ¿verdad? Sino de qué habla entonces. Pues habla de lo que nos une, pero ahí en las imágenes solo aparecen planos de banderas LGTBI, planos de banderas palestinas, guernicas y, hombre, por supuesto, selecciones de fútbol femenino. Siento orgullo de ser español, orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, feliz fiesta nacional. Bueno, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado hoy su repulsa a la ausencia de Santiago Abascal, el líder, dice, del tercer partido de España, en los actos representativos del día 12 de octubre, del Día de la Hispanidad. Abascal se ausentó de la recepción tradicional en el Palacio Real. Feijóo dice que tendrá que explicarlo Santiago Abascal y critica además la estrategia de pinza que dice está haciendo con el Partido Socialista. Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular. Y tiene un objetivo político que también coincide con el Partido Socialista, que soy yo. La pinza del Partido Socialista y de Vox ya empieza a ser conocida por todos los ciudadanos. Bueno, y en esa misma entrevista Alberto Núñez Feijóo asemejaba el plantón de Abascal al que suelen hacer todos los años los partidos independentistas y Bildu. Esto a Santiago Abascal no le ha sentado nada bien, ha dicho estar perplejo y además ha añadido que fue el propio partido de Feijóo el que se opuso a la ilegalización de los batasunos. Tengo que decir que estoy muy sorprendido, pero sobre todo que se atreva a compararme con Bildu por hacer lo mismo que el señor Feijóo dijo que iba a hacer él, no acudir a ningún acto institucional en el que coincidiera con Sánchez. En varios de esos actos estaba el rey y los presidía, porque no quería legitimar y normalizar a este gobierno de la corrupción. Entonces, cuando el señor Feijóo lo hace, quiere que todos le aplaudamos, y cuando lo hago yo, y soy coherente, porque lo hemos hecho siempre, resulta que hacemos lo mismo que Bildu. No sé, el señor Feijóo se ha debido dar un golpe en la cabeza. Un militante del PSOE en Extremadura ha prendido la mecha. Dice que allí ha habido innumerables irregularidades y alteraciones del censo de militantes. Y lo que es más importante, dice que hay pagos de sobresueldos en sobres. Una nueva crisis interna sacude al PSOE de Extremadura. Ferraz ha recibido una denuncia que apunta directamente a Santos Cerdán por haber ignorado y permitido presuntas alteraciones fraudulentas en el censo de militantes del partido en Don Benito. Ha sido Juan Francisco Dávila, exconcejal de la localidad extremeña, quien ha enviado la denuncia. Solicita a Ferraz la apertura de una investigación interna que considere la posibilidad de llevar el caso a la justicia. Según él, se habrían producido varias acciones tipificadas como delitos en el Código Penal. Supuestamente se habrían modificado las fechas para incluir en el censo a personas que se dieron de alta después del cierre oficial del registro y apunta por ello a Santos Cerdán. Según señala Dávila, todas las irregularidades se concentran en un extraordinario aumento de afiliaciones antes del cierre censal del 1 de junio de 2024.
Todo con el objetivo de influir en el proceso de renovación de la dirección local tras la dimisión de José Luis Quintana, quien en la actualidad ocupa el cargo de delegado del Gobierno en Extremadura. En su denuncia, Dávila también menciona una acusación presentada en agosto contra Quintana ante la agencia tributaria, que incluye presuntos pagos irregulares realizados a dirigentes del PSOE en Don Benito durante el mandato de Quintana como secretario general. Unos pagos que habrían sido distribuidos a través de cheques mensuales no declarados en la renta. El exconcejal recuerda que la Secretaría de Organización Federal, liderada por Santos Cerdán hasta su dimisión, es la única con acceso a los registros necesarios para alterar las fechas de afiliación. Pero esta denuncia no es la primera que se presenta sobre el tema. En agosto de 2024, un grupo de afiliados ya había solicitado a Ferraz que revisara las incorporaciones en Don Benito entre mayo y junio de 2024. Por ello, Dávila es contundente, exige a Ferraz que actúe con rapidez para esclarecer los hechos y, en su caso, presente la denuncia pertinente ante los tribunales. Y en la página internacional, lluvias torrenciales como nunca en México, 64 fallecidos, 60 desaparecidos, miles y miles de personas sin hogar. Y las lluvias han dejado rastro desde Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro o San Luis Potosí. Impresionante la despedida de ayer de Morante de la Puebla ante 22.000 aficionados en la Plaza de las Ventas de Madrid. Fue un adiós inesperado. El maestro se cortó la coleta y dijo adiós al toreo después de una faena histórica llenando el aforo de la corrida de la Hispanidad por la mañana y por la tarde. El diestro dedicó su primer toro de la tarde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el segundo se lo brindó al presidente de Vox, a Santiago Abascal. Bueno, de nuevo hay que volver a hablar de la Dana. La Dana solo en la provincia de Tarragona ha dejado 18 heridos, uno de ellos grave y elementos muy, muy fuertes. 280 litros por metro cuadrado en algunas poblaciones como Mas de Barberans, o el caso curioso de un matrimonio al que encontraron tratando de zafarse de las aguas en su propio domicilio o metidos en un congelador. Y estamos también muy pendientes en estos momentos de la situación del sur, del litoral sur de Valencia, donde la alerta roja está prevista que siga hasta las 12 de esta noche. Estas imágenes que ven nos llegan desde Gandía. Allí la lluvia ha obligado a cortar temporalmente el tráfico ferroviario, inundando carreteras y obligando a achiques en varios municipios. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Mucho ánimo si nos ven desde el Levante y están preocupados por esas lluvias. Estaremos muy pendientes de esa evolución. Nos vamos con Sandra Meco. Hasta mañana.